Celebramos el segundo domingo de Cuaresma. En el Evangelio encontramos el fascinante pasaje de la Transfiguración. Jesús sube al monte con 3 de sus apóstoles y ahí se transfigura. ¿A qué monte subió en verdad? Muchos dicen que al monte Tabor, sobre todo si vas de peregrinación a Tierra Santa. Pero en realidad sucedió ahí, y si no fue en el monte Tabor, ¿realmente en qué monte tuvo lugar la transfiguración? ¿Por qué subió Jesús con estos 3 apóstoles, Pedro, Santiago y Juan? Allá cuando se transfigura se le aparecen Moisés y Elías. ¿Por qué precisamente Moisés y por qué precisamente Elías? Después de que ellos son testigos de este acontecimiento, Jesús les dice que no se lo cuenten a nadie. ¿Por qué no? Acompáñame en esta emisión de Pasión por el Evangelio. Como siempre, vamos a desmenuzar esta perícopa del Evangelio versículo por versículo para dar respuesta a estas preguntas y comprender a profundidad este fascinante texto. Oye, ¿te gustaría que nos tomáramos una taza de café tú y yo y al mismo tiempo conversáramos acerca de un tema tan apasionante como la Cuaresma? Hagámoslo. Te invito a leer mi nuevo libro, Un café para el espíritu. Charlemos sobre la Cuaresma. Un libro que se lee así, como si tuviéramos tú y yo una conversación casual mientras te cuento todo lo que tienes que saber acerca de la Cuaresma. Es una charla casual, pero de rigor litúrgico y espiritual. A quienes lo están leyendo me dicen que les está gustando mucho y lo más importante, les está resultando de mucho provecho. Un café para tu espíritu. Charlemos sobre la Cuaresma, una lectura imprescindible para este tiempo que nos prepara para celebrar la Pascua del Señor. Léelo en su edición impresa en Amazon, descargue el ebook en tu Kindle o escucha el audiolibro. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Quisiera que entráramos ya en materia, como siempre, primero leyendo el Evangelio, después haciendo el análisis bíblico y concluyendo con un momento de oración. Y para hacer todo esto, pongámonos primero que nada en presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La lectura del Evangelio este domingo dice lo siguiente. Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los llevó aparte a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandecía como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. De pronto se les aparecieron Moisés y Elías, hablando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, levantaré aquí mismo 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y se oyó una voz que decía desde la nube: Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron con el rostro en tierra, llenos de temor. Jesús se acercó a ellos y tocándolos les dijo: Levántense, no tengan miedo. Cuando alzaron los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: No hablen a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esta es la perícopa de la Transfiguración que nos presenta Mateo en su Evangelio y es la lectura del Evangelio de este domingo. Como es costumbre, vamos a desmenuzar esta lectura versículo por versículo para ver qué podemos aprender. Y lo primero que debemos hacer, como siempre, es la regla de oro de la interpretación bíblica, del exégesis. Hay que interpretar el texto en su contexto, así que hay que ubicarlo en su contexto. Y el contexto inmediato de esta perícopa es un diálogo que sostiene Jesús con sus apóstoles, en el que Pedro confiesa que Jesús es el Hijo de Dios. Un evento que tiene lugar en Cesarea de Filipo. Jesús le advierte que va a tener que morir en una cruz, cosa que no le gusta a Pedro. Todo esto sucede en Cesarea de Filipo y según lo que refiere el Evangelio, 6 días después sucede este acontecimiento de la transfiguración. Primero dice que Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan. Estos 3 son apóstoles importantes, eran de los más allegados a Jesús, eran, podríamos decir, los más queridos de todos, de entre los 12. Y Jesús quiere que sean testigos de eventos importantes y que participen con Jesús de acontecimientos muy especiales en su vida. Estos 3, Pedro, Santiago y Juan, habían sido ya testigos de la resurrección de la hija de Jairo, estos 3 de entre los 12.
De modo que ellos ya habían sido testigos del gran poder que tenía Jesús. Pero más adelante, estos tres serán los mismos a los que en el huerto de los olivos o en Getsemaní Jesús pida que se acerquen a orar con él cuando Jesús sea parte del resto. Y estos tres son los más allegados, son los que vendrán con él y finalmente son los que se quedarán dormidos. De esos tres que le quedarán dos cuando Jesús sea aprendido, y veamos en el Evangelio de Juan que Pedro y Juan van hacia la casa del sumo sacerdote donde comienza el juicio de Jesús, y de esos dos le quedará uno en el Evangelio de Juan cuando solamente Juan esté al pie de la cruz. Pero estos tres eran muy importantes para Jesús, y el hecho de que hayan sido testigos de la resurrección de la hija de Jairo los hace ya tener esa percepción de que Jesús es algo mucho más allá que un ser humano común y corriente, y ahora van a ser testigos realmente de lo que es Jesús y de lo que vendrá a ser Jesús después de su resurrección, porque es así como ellos lo van a contemplar cuando se transfigure. Pero también lo que quiere Jesús es que ellos sean testigos de todo esto para que cuando llegue el momento, ellos tres lo puedan confortar. Si alguien entenderá la misión de Jesús, primero que los demás, deben ser estos tres. Y así cuando Jesús esté orando en el huerto de los olivos, él querrá recibir el consuelo, el apoyo, el ánimo de estos tres, que son los que mejor que nadie deben comprender de qué se trata la misión. Lamentablemente les ganará su humanidad y terminarán quedándose dormidos. Dice después el Evangelio que los llevó aparte a un monte elevado. Es importante que la transfiguración tenga lugar en la cima de un monte, porque es en la cima de un monte donde Dios se manifiesta siempre con todo su poder. ¿Por qué? Porque más allá del monte, de la cima de un monte, lo único que sigue es el cielo. De modo que aquí en la tierra no hay nada más alto que la cima de un monte. Lo que sigue es el cielo. Es la razón de que Dios se manifieste desde la cima de un monte con todo su poder. Es la razón por la que Dios dio a Moisés las tablas de la ley, no en una planicie, no en una llanura, sino justamente en la cima de un monte. Y es así que Jesús va a tener esta transfiguración en la cima del monte. Para Mateo, como evangelista, las cimas de los montes son importantes. Recordarás, ya lo he explicado en numerosas ocasiones en este programa, como todas las enseñanzas más importantes que Jesús predicó a lo largo de su vida pública, Mateo las recogió y las agrupó todas y las presentó en una escena sobre la cima de un monte, que es lo que conocemos hoy como el Sermón del Monte, precisamente para darle a Jesús su máxima autoridad hablando, predicando todas estas enseñanzas desde la cima de un monte. Pues es por eso por lo que tiene la transfiguración lugar en un monte elevado. Ahora la pregunta es, ¿en qué monte habrá sido esto? ¿En qué monte habrá sido esto? Algunos, sobre todo quizás quienes han ido de peregrinación a Tierra Santa, dirán que fue en la cima del monte Tabor, pero ¿realmente habrá sido la cima del monte Tabor? Hay un detalle muy interesante y tenemos que saltar más adelante en los versículos. Cuando Pedro dice a Jesús, Señor, qué bien estamos aquí. Ya una vez que se aparecen Moisés y Elías, y en un momento te explico por qué se aparecen Moisés y Elías precisamente. Pero cuando todo esto sucede, Pedro le dice a Jesús, Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, levantaré aquí mismo 3 carpas o 3 tiendas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Te decía que hay una palabra clave, y la palabra clave son las carpas. ¿Por qué? Porque a lo que se refiere Pedro es a construir lo que se conocía como Sucot. Sucot es el plural en hebreo de la palabra suká, y suká significa tabernáculo. ¿Qué era un tabernáculo? Un tabernáculo era una especie de tienda de campaña, o quizás no tanto tienda de campaña, sino más bien, pues era parecido a una choza móvil. Por eso, pues era una combinación entre una tienda de campaña que se recoge y se vuelve a montar y una choza que está fija. Porque estos tabernáculos, estos sucot, una suká, estaba formada por 3 paredes sólidas, pensemos de madera, 3 paredes, y un toldo hecho de hojas de palma. Ahí era donde acampaban, pero era donde acampaban los agricultores. Y no solamente los agricultores acampaban en estas sucot cuando se encontraban trabajando en el campo, sino que además era lo que se construía para celebrar la fiesta del Sucot, precisamente, que se conoce pues como la fiesta de los tabernáculos. La fiesta del Sucot es la fiesta de los tabernáculos. Y por esta palabra de Pedro, que le viene a la mente la idea de construir
estos tabernáculos para Pedro, para Santiago, para Juan, para Jesús y para Moisés y para Elías, es que muchos piensan que este acontecimiento de la transfiguración tuvo lugar precisamente durante la celebración de los tabernáculos. La celebración de los tabernáculos duraba una semana completa y era uno de los 3 festivales que obligaban a los judíos a peregrinar a Jerusalén. Los otros 2 eran el Pesaj, la Pascua, el Shavuot, que es Pentecostés, y la tercera era esta, que es la fiesta del Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Entonces, en esas 3 ocasiones los judíos estaban obligados a peregrinar a Jerusalén. ¿Por qué es esto importante? Al respecto de la pregunta del monte, de la ubicación del monte, o del lugar preciso en el que sucedió la transfiguración. Bueno, porque yo te decía, regresemos a la ubicación del monte, que algunos dirán que la transfiguración tuvo lugar en el monte Tabor. Y te digo más, si alguien fue en una peregrinación a Tierra Santa, lo habrán llevado al monte Tabor y le habrán dicho, aquí tuvo lugar la transfiguración. La cuestión es que, si por lo que dice Pedro de construir los Sukkot, en efecto esto tuvo lugar durante la celebración de los Sukkot, entonces Jesús y sus apóstoles deberían estar en Jerusalén o muy cerca de Jerusalén. Y el monte Tabor se encuentra a más de 100 kilómetros de Jerusalén. De modo que resultaba imposible dentro de la fiesta del Sukkot ir caminando más de 100 kilómetros hasta el monte Tabor para después regresar a seguir celebrando la fiesta de los tabernáculos que se tenía que celebrar ahí en Jerusalén, y se ponían los tabernáculos, se montaban alrededor de Jerusalén, entonces no daba tiempo de ir y venir. Así que eso puede poner en duda que haya tenido lugar la transfiguración en el monte Tabor, si es que la transfiguración sucedió durante la semana de los tabernáculos. El primero que dijo que la transfiguración tuvo lugar en el monte Tabor fue Orígenes, uno de los padres de la iglesia, hasta el siglo III. Hasta el siglo III después de que esto sucedió. Y de ahí pues viene la tradición muy fuerte de que la transfiguración tuvo lugar en el Tabor, pero antes no habíamos tenido referencia. Ahora, si en efecto sucedió en el monte Tabor, pues eso entonces sería un indicativo de que no sucedió la transfiguración en la fiesta de los tabernáculos, porque entonces forzosamente deberían haber estado ubicados en Jerusalén. El texto en sí del Evangelio no especifica ni el nombre del monte ni la fecha en que esto sucedió. Simplemente dice que 6 días después de aquel diálogo que tuvo Jesús con los apóstoles, en el que Pedro declara que él confiesa que Jesús es en efecto el Hijo de Dios vivo. Otros opinan que la transfiguración, por lo sagrado del evento, debió tener lugar en el monte Carmelo, que era considerado como el monte más santo de todos los que existen. Sin embargo, el monte Carmelo también se encuentra más o menos a la misma distancia de Jerusalén que el monte Tabor, también son más de 100 kilómetros para llegar a él. Así que, si tuvo lugar en el monte Carmelo, pues igual entonces no debió esto suceder durante la fiesta de los tabernáculos, que otra vez, insisto, la idea de que esto haya sucedido durante la fiesta de los tabernáculos es por esa idea que tiene Pedro de la nada de construir tabernáculos para que se queden ahí. Ahora bien, ubicando el texto en el contexto inmediato, yo te decía que lo anterior fue cuando Pedro declaró que Jesús es el Hijo de Dios vivo. Ese acontecimiento, según especifica Mateo, tuvo lugar en Cesarea de Filipo. Y lo que sucede en el Evangelio, después de ese diálogo que tiene Jesús con Pedro, es precisamente la transfiguración. Y ahora es muy interesante notar la temática, porque hay una secuencia en la temática. Primeramente, Pedro declara que Jesús es el Hijo de Dios vivo, Jesús les anuncia que va a morir, y después de esto sucede la transfiguración, y Pedro es testigo de la transfiguración, y con esto Pedro es ahora testigo de lo que su corazón le decía, que realmente Jesús es el Hijo de Dios vivo. Así que si el acontecimiento de la transfiguración sucedió en la misma región que el diálogo anterior que tuvo lugar en Cesarea de Filipo, entonces más bien la transfiguración debió tener lugar en el monte Hermón, porque Cesarea de Filipo se encontraba a los pies del monte Hermón. De modo que las 3 posibilidades más fuertes para que haya tenido la transfiguración son: una, el monte Tabor, por cuestión de tradición, desde los tiempos de Orígenes; otra, pues el monte Carmelo, que ahí ya como que es una explicación un poco más forzada, dado que el monte Carmelo se considera el monte más sagrado de todos, y la transfiguración pues es un evento muy muy importante a nivel religioso. Y la otra opción pues pudo ser el monte Hermón, si es que esto sucedió en Cesarea de Filipo.
Ahora bien, pues pudo ser que el evento, el diálogo con Pedro, haya tenido lugar en Cesarea de Filipo, después, 6 días después, o algunos días después, ahora te explico por qué, viajaron a Jerusalén para celebrar los tabernáculos. Los primeros 2 días de los tabernáculos eran como el Shabbat, no podían hacer actividades, no podían caminar largas distancias, pero el tercero, el cuarto y el quinto sí podían, así que puede ser que pues hayan venido a Jerusalén para celebrar los tabernáculos y que la transfiguración no haya tenido lugar ni en el Carmelo, ni en el Tabor, ni en el Hermón, sino en otro monte por ahí cerca de Jerusalén, algo que también es probable, y como no se especifica el nombre, pues todo queda abierto a la conjetura. Ahora, lo que sí es importante desde un punto de vista teológico es que suceda en la cima de un monte, y ya te expliqué por qué. Después dice que su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. El hecho de que esto suceda viene a ser el cumplimiento, como un cumplimiento anticipado o como un atisbo al cumplimiento de lo que había profetizado Daniel en su Apocalipsis. Te saluda Mauricio Pérez. Nuestra vida de fe, cuando se toma en serio, es un constante conocer a Jesús. Te invito a leer esta cuaresma mi libro Sucedió en Jerusalén. En sus páginas nos prepararemos para la Semana Santa, penetrando diferentes episodios de la pasión y muerte de Jesús para contemplar de cerca lo que ahí sucede. Estaremos atentos a las palabras de Jesús y pondremos atención a las sensaciones y sentimientos de nuestro Redentor durante su pasión, muerte y resurrección. Así llegaremos a conocerlo en persona. Sucedió en Jerusalén. Pide tu copia impresa en Amazon, descargue el ebook en Kindle o léelo gratis con tu suscripción a Kindle Unlimited. Puedes pedirlo también desde el sitio semillasparalavida.org/Sucedió en Jerusalén. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. El primero de los textos apocalípticos que aparece en la Biblia es el libro del profeta Daniel. Y precisamente la primera lectura de esta Santa Misa nos habla de este pasaje del Apocalipsis de Daniel. Acuérdate que también te he explicado ya en muchas ocasiones que el tema de la primera lectura en la misa es siempre el tema del Evangelio, siempre hablan exactamente de lo mismo. Y aquí puedes notar por qué. En la primera lectura tomada del libro de Daniel dice lo siguiente: Daniel continuó el relato de sus visiones diciendo: yo estuve mirando hasta que fueron colocados unos tronos y un anciano se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve y los cabellos de su cabeza como lana pura. Su trono llamas de fuego con ruedas de fuego ardiente. Un río de fuego brotaba y corría delante de él. Miles de millares lo servían y centenares de miles estaban de pie en su presencia. El tribunal se sentó y fueron abiertos unos libros. Yo estaba mirando en las visiones nocturnas y vi que venía sobre las nubes del cielo como un hijo del hombre. Él avanzó hacia el anciano y lo hicieron acercar hasta él, y le fue dado el dominio, la gloria y el reino, y lo sirvieron todos los pueblos, naciones y lenguas. Su dominio es un dominio eterno que no pasará, y su reino no será destruido. Pues este pasaje del Apocalipsis de Daniel precisamente encontrará su cumplimiento después de que Jesús resucite. Y aquí en la transfiguración, Jesús ya aparece con un rostro que resplandece como el sol y con unas vestiduras blancas como la luz. Pero esto sucede antes de que resucite, es decir, esto es simplemente una manifestación temporal de la gloria con la que Jesús va a resucitar, y esta manifestación temporal de esa gloria con la que va a resucitar es lo que deja que vean Santiago, Pedro y Juan, y es Jesús en lo que se transfigura. ¿En qué se transfigura? Pues de ser una persona, de ser el Hijo de Dios aquí encarnado, ahora toma la figura gloriosa que tomará definitivamente después de la resurrección. De pronto, dice Mateo en su Evangelio, se les aparecieron Moisés y Elías. ¿Por qué entre todos los personajes del Antiguo Testamento se les apareció Moisés y Elías? ¿Por qué no Noé? ¿Por qué no el rey David? ¿Por qué precisamente Moisés y Elías? Porque el nombre de Moisés no solamente se refiere al personaje Moisés, el nombre de Moisés se refiere a toda la Torá.
porque se pensaba en tiempos de Jesús todavía que los 5 libros del Pentateuco, nosotros le llamamos Pentateuco, los hebreos le llaman Torá, esos primeros libros que son el Génesis, el Levítico, el Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números, el Deuteronomio, esos 5 libros se pensaba que los había escrito Moisés. Así que cuando se hablaba de Moisés, o bien se podía hablar del personaje Moisés, o bien se podía hablar de los 5 libros, así se denominaban los 5 libros de golpe, Moisés. Por eso hay veces que Jesús dice, ustedes han oído que Moisés dijo, bueno, ese Moisés es toda esa escritura, o Moisés y los profetas, cuando se dice Moisés y los profetas, es una manera de decir toda la escritura, y justamente lo que se aparece aquí es Moisés con el máximo de los profetas, es decir, lo que se está apareciendo aquí simbólicamente, o sea, estos dos que sí se aparecieron en realidad, se aparecieron realmente, pero estos dos están simbolizando toda la escritura. Y vemos así entonces que toda la escritura encuentra su cumplimiento aquí con Jesús, que se transfigura y que se deja ver con toda la gloria con la que habrá de resucitar. Desde un punto de vista escriturístico, es la importancia de que sean Moisés y Elías, porque ellos simbolizan a toda la escritura completa, que está encontrando su cumplimiento aquí. Y ellos hablaban con Jesús, dice, de pronto se les aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Esta frase es importante desde un punto de vista apologético. Cuando hay hermanos de iglesias protestantes que dicen que nosotros no debemos rezarle a los santos porque ya están muertos y es imposible hablar con los muertos, o es imposible hablar con los santos, pues no es cierto eso, porque aquí lo vemos con todas sus letras como Jesús mismo está hablando con 2 santos, con Moisés y con Elías. Estaban muertos, todavía no entraban al cielo, se encontraban en el seno de Abraham esperando a que Jesús resucitara para poder entonces ir al cielo, pero indudablemente se trató de 2 grandes santos que ya estaban muertos y con los cuales Jesús habla aquí en la tierra, así que claro que es posible hablar con los santos, aunque estén muertos. Pedro dijo a Jesús, Señor, qué bien estamos aquí, si quieres levantaré aquí mismo 3 carpas, una para ti, otra Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, una nube luminosa. Y esta nube luminosa era un símbolo de ¿quién? Era un símbolo de Dios, era lo que se conocía como la Shekinah. La Shekinah para los hebreos era precisamente esa nube que simbolizaba la presencia de Dios que los guiaba, que guiaba al pueblo de Dios a lo largo de su éxodo a través del desierto. Y aquí cuando se aparece esta nube, pues los apóstoles se dan cuenta que esa nube es Dios, es esa Shekinah precisamente. Pero fíjate algo muy interesante, la nube no se coloca por encima de Jesús y de Moisés y de Elías, sino que algo muy importante es que dice, todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, es decir, los cubrió a todos, los envolvió a todos. O sea, la presencia de Dios los envolvió a todos, los cubrió, los hizo parte de todo eso. No era un evento, esto que sucedió de la transfiguración, no era un evento en el que los apóstoles eran testigos de lejos, sino que la presencia de Dios los envuelve, los involucra, los hace testigos partícipes de eso que está sucediendo ahí. Y además no solamente se aparece esta nube luminosa, esta Shekinah, sino que además se escucha una voz que sale de ahí. Pues ¿de quién es esa voz? Es la voz de Dios que dice, este es mi hijo muy querido en quien tengo puesta mi predilección, escúchenlo. Estas palabras, pues recordarás que son las mismas palabras que dijo Dios también desde una nube cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. De modo que estas palabras son un eco a esas mismas palabras de Dios cuando Jesús fue bautizado. Y lo que vemos aquí claramente pues es una teofanía, es decir, una manifestación de Dios. Está Jesús, está la Shekinah, la nube que es el símbolo de Dios, desde ahí se escucha la voz de Dios que dice que Jesús es su hijo. Y la reacción de los apóstoles ante esta teofanía, ante esta manifestación de Dios es la siguiente. Al oír esto, los discípulos cayeron con el rostro en tierra, llenos de temor. ¿Por qué caen con el rostro en tierra? Porque acuérdate que los hebreos pensaban que el que miraba a Dios caía muerto. Entonces cuando se dan cuenta de la nube y se dan cuenta de la voz y se dan cuenta que están diciendo que Jesús es el Hijo de Dios, se dan cuenta que están no solamente viendo a Dios, se dan cuenta que están envueltos por ese Dios cuya sombra los está cubriendo y por eso caen asustados y caen con el rostro en tierra. Bueno, claro que se asustan, porque ¿quién no se asustaría que de repente, oye, pues que de repente te hable Dios así como así? Pues por supuesto que a cualquiera lo hace temblar. Pero por lo que cae en rostro en tierra es precisamente para no verlo, porque dicen, si lo vemos nos morimos.
Y ya vieron a Jesús incluso con este esplendor, y además vieron a Jesús no solo vestido de blanco, radiando con ese blanco luminoso, blanco celestial, sino que además oyen la voz de Dios y que dice que Jesús es su Hijo. Pues lógicamente que caen en tierra, no quieren ni ver a Jesús, no quieren ver nada para no caer muertos. Por eso dicen que cayeron con el rostro en tierra llenos de temor. Pero lo importante de ese temor es que es la evidencia de que estos tres reconocieron precisamente la presencia de Dios, se dieron cuenta de que era Dios. Jesús se acercó a ellos y tocándolos les dijo: levántense, no tengan miedo. Cuando alzaron los ojos no vieron a nadie más que a Jesús solo. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: no hablen a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Seguramente cuando se levantaron estaban con el corazón así los tres, por supuesto. Jesús los calma, ya se dan cuenta que ya pasó todo, y se quedan ellos pasmados, se quedan ellos extasiados, se quedan mudos, no tienen ni qué decir. Yo me los imagino a los tres bajando en silencio sin decir una sola palabra, tratando de asimilar lo que acaban de atestiguar. Y Jesús les dice: no hablen a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. ¿Por qué es que Jesús no quiere que le comenten esto a nadie, donde nadie es nadie, ni siquiera los otros 9 apóstoles? Porque Jesús, ¿en qué se transfiguró? Pero con toda la gloria con la que va a resucitar. Aquí nadie entendería todavía, ellos entienden porque lo vieron, pero el que no lo vio no lo va a entender, los van a tomar por locos, y si los toman por locos van a dudar de todo lo que digan después. Entonces, mejor no digan nada. Cuando resucite, entonces ya cuéntenlo, porque entonces ya todos lo van a entender. ¿Por qué? Porque me van a ver resucitado. Jesús resucitará, se aparecerá a los apóstoles después de que lo vean resucitado. Entonces ya todos ellos van a poder escuchar este testimonio de los otros 3 apóstoles y decir: es que esto se parece a lo que vimos cuando nos subió, y ya todo tendrá sentido para ellos. Si te está gustando todo esto que te estoy explicando, por favor no olvides de decir me gusta aquí en Facebook o de decir me gusta en YouTube. Por favor, comparte el video en tus redes sociales, en Facebook, en YouTube, para que más personas conozcan el programa y aprendan tanto como aprendemos tú y yo semana a semana. Si te está gustando este tema y estos temas apocalípticos que hemos estado leyendo en estas semanas, y sobre todo hoy un tema muy apocalíptico, esta primera lectura del libro de Daniel. Si te interesa el tema de los apocalipsis, te invito a que hagas 2 cosas. La primera, adquiere una copia de mi bestseller 666, el criptograma apocalíptico. Es un análisis bíblico, así como lo que hacemos aquí en Pasión por el Evangelio, pero mucho más formal, mucho más estructurado, mucho más profundo, del pasaje que habla de la segunda bestia, cuyo número es 666. Y haciendo el análisis bíblico, desciframos de quién se trata este 666 y quién es esta bestia cuyo número es precisamente el 666. 666, el criptograma apocalíptico, lo encuentras a través de Amazon. Lo puedes pedir en edición digital o lo puedes pedir en edición impresa. Pues bien, ¿qué te parece si terminamos la emisión de hoy como siempre? Por lo pronto vamos nosotros a cerrar nuestros ojos un momento, a poner nuestra mano en el corazón y a decir esta oración. Tus ojos me miran, Señor, y si me miran, nunca fracasaré. Y si me siguen, nunca me apartaré de ti. Y si me miran, no tendré miedo. Tus ojos me miran, Señor, porque me quieres y me proteges, porque me guías y me alcanzas, porque me proteges y me diriges. Tus ojos me miran, Señor, para que no me ahogue en mis debilidades, para que no tenga miedo frente a las dificultades, para que mirándome como tú me miras, no mire yo al fondo, sino al horizonte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te agradezco este tiempo que has pasado conmigo reflexionando acerca del Evangelio y aprendiendo juntos acerca de la Palabra de Dios. Te deseo, como siempre, que Dios te llene de bendiciones, pero también te deseo que tú mismo seas para los demás una bendición de Dios en sus vidas. Nos vemos la próxima semana. Apasionate por nuestra fe. ¿Qué vas a leer esta Cuaresma? Te invito a leer mis libros Sucedió en Jerusalén, Judas, traidor o instrumento de Dios, el manual de oración, Oraciones para una gotita de agua, Nuestra familia al pie de la cruz,
y escucha, Jesús habla desde la cruz. Forma tu biblioteca y lee cada uno de estos libros. Pídelos impresos en Amazon.com, descárgalos en tu Kindle o léelos gratis con tu suscripción a Kindle Unlimited. Medita, aprende, apasionate por nuestra fe. Una familia se muda a una nueva ciudad y al comenzar a hacer amistades, su vida comienza a dar un giro inesperado que los hace dudar si el cambio de residencia fue la decisión correcta. La vecina de la calle París. Una novela cuya lectura no se puede detener hasta llegar a la última página. ¿Qué hacer cuando las personas en quienes confías te van traicionando una por una? ¿Cómo proceder con justicia cuando los demás son injustos contigo? La vecina de la calle París, una novela de suspenso cuyos protagonistas son personas de carne y hueso que dejan ver las luces y sombras que iluminan y oscurecen las relaciones entre amigos y hasta la vida que debiera ser santa en una parroquia. Los personajes representan las caras opuestas de la amistad, de la impartición de justicia, de la vocación religiosa y de las relaciones humanas, al tiempo que dos sacerdotes distintos van enseñando cómo enfrentar las crisis y cómo dar sentido a la vida ante la injusticia. La vecina de la calle París. Disponible en Kindle y en edición impresa en Amazon. Léela ya.